La mayor red bancaria ha creado un software gracias a los analistas, matemáticos, programadores y psicólogos diseñado con el único propósito para que pierdas tu dinero. A menos que tú entiendas cómo funciona este software, tus esperanzas de sobrevivir en el trading son muy escasas. Para entender su funcionamiento, antes debemos de entender que en el trading ni se crea dinero ni se destruye, simplemente cambia de manos. Cuando tú has perdido $1000, significa que esos $1000 han ido a parar a alguna persona que era tu contrapartida. Entonces, para ganar una gran fortuna en el trading, y por muy cruel que suene, debemos de hacer que alguien pierda esa gran fortuna. Y eso los bancos lo saben muy bien, por eso han creado un software que analiza toda la gráfica y detecta pequeños movimientos en el mercado, ya que entiende que cada pequeño movimiento representa a alguien grande que está entrando al mercado. Cada operador que ha entrado en estos puntos tiene un stop o parada de pérdidas, justo por encima o por debajo de la entrada. Ahora el software sabe que al hacer saltar los stops, logra que esos millones que entraron al mercado se pierdan y los bancos se puedan quedar con ese dinero. El propósito del software es manipular el mercado para hacer saltar los stops escondidos que hay en cada movimiento. Lo hacen una y otra vez como si un coche buscara la gasolinera más cercana para reponer gasolina. Como los bancos tienen todo el dinero del mundo para mover los mercados, lo único de lo que se preocupan es de hacer saltar los stops ocultos, ya que eso garantiza la pérdida por parte de los inversores y eso equivale a una jugosa ganancia para los bancos. Por ejemplo, vemos este movimiento bajista y podemos intuir que el inversor que ha podido mover el mercado a la baja ha puesto mucho dinero, pero también podemos intuir que un poco más arriba seguramente tenga su stop para cubrirse de las pérdidas. El software lo que intentará hacer es mover el mercado al alza, hacer saltar su stop. En este punto ya representa una ganancia para los bancos, pero la cosa no queda ahí. Otros inversores ven que se ha roto una resistencia pasada, lo cual deciden entrar al mercado, ponen su stop por debajo de la resistencia y realizan su compra esperando a que el precio suba. El software aprovecha y se pone como contrapartida de los compradores vendiéndole su posición por el precio más caro de toda la gráfica, pero no solo eso, sino que se dirige a saltar sus stops, y como los stops representan una venta el precio se cae todavía más, y gracias a ello el software aprovecha la inercia y va a buscar stops escondidos en la parte baja. Y repite el proceso para luego ir a buscar los stops escondidos de arriba. Podríamos decir que mientras todos buscan patrones en base a indicadores o análisis técnico, los bancos no se complican y lo único que hacen es perseguir nuestros stops. Entonces deberíamos de olvidarnos del trading y dedicarnos a otra cosa. Bueno, hay un dicho que dice: si no puedes con el enemigo, únete a él. Y es lo que vamos a hacer. Aquí podemos ver que el precio fue rechazado en 2 ocasiones. Imagínate cuántas personas han colocado sus stops por encima del precio. El software, una vez detectados los movimientos bajistas, se dirige directamente hacia los stops. Vemos una vela alcista de un tamaño grande y acto seguido una vela bajista. Esta es la señal que nos da a entender que el objetivo de los bancos ha sido cumplido. Ahora lo que intentarán hacer es bajar el precio para buscar los stops que hay pendientes en la parte baja del gráfico. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esa información? Lo que podemos hacer es marcar la última vela alcista que ha hecho saltar los stops y tener esa zona como referencia. De este modo sabemos que si el mercado hace un intento de regresar hacia la zona, sabemos que el software tiene órdenes pendientes programadas en esta zona, y si toca esa zona el precio debería de desplomarse. Podemos ver que nada más tocar la zona el precio se desploma a la baja. Nuestro stop podría ir por encima del pico anterior y nuestra recogida de las ganancias podría ir en el pico anterior más bajo. Así nos aseguramos el movimiento. Como podemos ver, el ratio riesgo-beneficio es muy interesante y el precio se ha disparado con mucha fuerza hacia nuestra recogida de las ganancias. Aquí tenemos una tendencia bajista. Y en este punto el precio se va al alza. El software detecta rápidamente este movimiento fuerte alcista, sabe que ha entrado mucho dinero al mercado y también sabe que debajo de ese movimiento hay un posible stop. Lo que intentará es hacer saltar ese stop. En este punto sabemos que su intención es ir a buscar los stops del lado contrario, lo cual manipulará el precio al alza. Nosotros lo que haremos es trazar la última vela bajista, y si el precio regresa a la zona lo que haremos es tomar nuestra operación. Vemos como una vela con una gran mecha ha tocado la zona y se ha disparado al alza. Por eso no debemos de esperar a que la vela cierre, debemos de entrar cuando la vela nos esté dejando una mecha y nos muestre intención de subir. El stop lo pondríamos debajo del mínimo y nuestra recogida de las ganancias podría ser el último pico alto. Como podemos ver, el precio va al alza y nos saca del mercado con una ganancia.
Lo que podemos ver es que el software ha ido por encima del máximo anterior, significa que también ha hecho disparar el stop para luego ir a la baja. Si trazamos la última vela verde, el precio por poco no nos ha dado la entrada a la baja. También en el mismo gráfico podemos ver este pico, y podemos ver que el segundo pico es más alto y nos ha dejado una gran mecha roja. Podríamos intuir que el software ha tocado los stops y se ha ido a la dirección contraria. Si trazamos la última vela alcista podemos ver que de nuevo el precio se ha ido sin darnos la oportunidad de entrada. Lo que podemos ver es que este patrón de comportamiento aparece con frecuencia y en un gran porcentaje se cumple la predicción. Aquí tenemos de nuevo un precio moviéndose a la baja, automáticamente el software detecta que alguien grande acaba de entrar al mercado, visualiza un stop más o menos a esta altura y ahora simplemente va a por él. Una vez alcanzado el stop, ahora el precio retrocede. Si lo hace con fuerza, nos confirmará que eso lo hizo alguien tan poderoso como un gran banco. Ahora aquí tenemos un problema, debemos de trazar la última vela alcista, pero nos damos cuenta que es muy pequeña. Si marcamos nuestra zona es demasiado finita y no da casi margen de error. Entonces ahí te va una pregunta muy difícil. Si hay una vela pequeña, ¿qué podemos hacer para trazar una zona más gruesa? En este caso lo que podemos hacer es ampliar la zona, y lo que haremos es buscar la vela anterior, ya que su tamaño es considerable, y trazar una zona desde la vela pequeña hasta la vela grande. Ahora solo nos queda esperar a que el precio regrese a la zona para tomar una operación bajista. Podemos ver que el precio se ha acercado a la zona y de golpe el precio ha bajado, por eso es importante realizar nuestra operación cuando el precio entra dentro de la zona y no esperar a que la vela cierre, porque el precio en estas zonas suele moverse con mucha fuerza y decisión a la dirección contraria. Esta fuerte caída a veces se debe a que, como anteriormente el software ha hecho una gran venta, a veces le quedan más órdenes pendientes y cuando el precio regresa a esa zona, esas órdenes pendientes empiezan a ejecutarse en masa, creando una gran caída. Ahí te va una pregunta, ¿hasta dónde debemos de esperar a que caiga el precio? Debemos de esperar una caída hasta el último pico que nos ha dejado el precio, ya que sabemos que el trabajo de algoritmo bancario se basa en hacer saltar los stops de un lado de la gráfica a otro. En este caso podemos ver que el precio hace saltar los stops de esta zona, para luego ir a buscar los stops que hay arriba. Aquí podemos ver una tendencia bajista y un movimiento alcista. Detectamos que alguien ha hecho una gran inversión al alza y podemos intuir un stop abajo. El software rápidamente va a buscar ese stop, lo toca y el precio se dispara al alza. El problema que nos encontramos aquí es que la vela anterior bajista es demasiado grande y si trazamos la zona, es poco precisa e incluso peligrosa de invertir. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos de trazar una zona en una vela grande? Lo único que podemos hacer es coger de referencia la parte baja de la vela, ya que es bajista, y trazar alrededor una zona aproximada. Cuando tengas algo de experiencia, sabrás trazar zonas perfectas. Vemos que el precio entra a la zona y decidimos realizar nuestra entrada. Pondremos el stop debajo del pico más bajo y nuestra recogida de las ganancias irá en el último pico alcista. Y solo queda esperar a que el precio evolucione y nos dé nuestra merecida ganancia. Como podemos ver, el precio va directamente a nuestro objetivo, prácticamente sin ninguna vela bajista. Esto nos indica de que alguien grande está moviendo el mercado y nosotros somos los privilegiados que estamos invirtiendo a su lado. Una gran ventaja de este método es que se puede aplicar en cualquier mercado, incluido Forex, ya que ni siquiera requiere de volumen. También sirve para cualquier temporalidad, aunque en temporalidades mayores a 15 minutos los movimientos serán más claros y limpios. Antes de irte, ¿dónde realizarías la compra? ¿En A, B o C?